Bueno, regresamos con Raúl Pineda Arce. Eh, la violencia está presente en todos y por todos. Siempre ha estado ahí con nosotros. No sé si tú ubicas, hace algunos días en Texas se encontró un camión enorme Sí, de claro, sí. personas que pues, fallecieron al dejarlas ahí bajo el rayo del sol. Sí, sí, creo que entre 46 y 50 migrantes. Ajá, exacto. De los cuales, pues, según los últimos conteos, pues alrededor de veintitantos son mexicanos. Sí, 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 o sea, es de las situaciones. Yo siempre he creído que la migración es algo natural. De hecho, esta pieza que tengo aquí atrás es sobre la migración y sobre los conflictos que hay dentro de. Y fíjate que siempre he como sido de la idea que si nacimos en el mundo, ¿por qué no podemos transitar libremente? Normalmente las personas que van a trabajar allá no es porque si fuera por gusto se quedarían en sus países, con sus familias, con sus tradiciones y su cultura. Pero pues lamentablemente se tiene que emigrar y creo que es algo que ha sido a través de la historia. Entonces, pues qué triste lo que actualmente pasa y ha pasado. Ojalá se pudiera regular esto y que se pudiera de alguna forma mejorar la vida de las personas en los países para que no tengan que emigrar y si migran, que sea por más, que fuera la idea más por gusto que por necesidad, ¿no? Y es muy lamentable. Realmente este tipo de situaciones son cuando nos planteamos si hemos avanzado como humanidad, ¿no? Claro, lo que sucede es que yo, desde mi punto de vista, cuando alguien vive en una ciudad, cree que todo a su alrededor le pertenece. Entonces, pues si ellos, digamos, viven en una casa en donde tienen absolutamente todo, pues les resulta incómodo que ese todo se vaya a hacer menos cuando llega otra persona que no es de ahí. Sí, no, o sea, es muy erróneo pensar de esa forma. Yo hace unos años hice una investigación para mi trabajo y fui a algunas comunidades de Guerrero, de Michoacán, y me pude dar cuenta de la desigualdad tan grande que hay y que muchas veces no somos empáticos, que muchas veces criminalizamos a una persona por el hecho de vivir en cierto lugar, que no sean las mismas oportunidades que alguien que sí las tiene. Y es por ello que muchas veces las personas migran y las personas que de alguna forma tenemos más posibilidades, no, muchas veces no somos empáticos y pensamos que vienen a hacer un daño, que van a hacer un daño a donde van. Y muchas veces estas personas están queriendo salir de la realidad en la que viven, no por gusto, sino, o sea, por una necesidad de subsistir, ¿no? Y entonces ahí es cuando deberíamos mejor de plantearnos el por qué van o juzgarlos a cómo te puedo ayudar, ¿no? O sea, de qué forma puedo contribuir o como sociedad, cómo podemos contribuir a que mejoren tus condiciones, ¿no? Yo creo que sería lo ideal crear programas para que las personas puedan viajar a otros países y trabajar seguros y no tengan que arriesgar cruzando fronteras, siendo personas ilegales, que ilegalidad, no sé, o sea, creo que es un término que lo podemos ir cambiando con el tiempo, ¿no? Desde el hecho de que una persona vaya a trabajar a otro país no le va a quitar la oportunidad a otro, sino que va a generar economía. Eso es lo que muchos no entienden. Ya, se va a llevar el dinero, se va a llevar el dinero a su país, ¿vale? O sea, está contribuyendo a la economía de tu país. Claro, fíjate que por ejemplo, bueno, la historia de mi familia es un poco diferente. Mi madre y sus hermanos fueron campesinos. Ellos vivían en Michoacán. Eh,
No sé si tú en tu viaje conociste lo que es Apatzingán, Aguililla. Sí, 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 principalmente sí. Bueno, pues de Aguililla eran 12 horas a caballo hasta llegar al rancho de mis tíos, ¿no? Ahí estaban. Entonces, pues ellos vivieron una época pues difícil, difícil y no, porque ellos tenían tierras, tenían X, tenían Z. Sin embargo, pues la educación no llegaba hasta allá, no llegaba hasta allá las comodidades que tenemos en cualquier tipo de ciudad. Y por otro lado, siempre he observado a la gente, y la gente, por ejemplo, dentro de lo que es este núcleo, este círculo de la Ciudad de México, tan absorbente y tan horrible, eh, pues la gente como que mira a los campesinos, al campesino, a la gente que es más pobre que ellos. O sea, y pobre me refiero a que no tengan un celular, o que no tengan una computadora, o que no tengan la facilidad de ingresar a una universidad, lo miran con desprecio, lo miran como si estuviera abajo de ellos. Y digo, bueno, es una situación francamente horrenda. Todos, como tú dices, debemos de tener el paso libre para hacer absolutamente cualquier cosa. Yo creo que las personas que critican a otras personas habla más de ellos que de los que están criticando, porque el hecho de que un campesino no tenga las mismas oportunidades de estudiar y de desarrollarse no quiere decir que tú seas mejor. O sea, a veces la vida en el campo es muy bonita. Te digo por experiencia porque mi abuelo fue campesino y a veces es muy bonito escuchar el río, los pájaros comer fruta fresca. Entonces es muy absurdo eso, que alguien se sienta superior por el nivel de estudios o porque tenga más cosas, objetos o economía. Es tan absurdo eso y habla muchísimo de esa persona y de lo materialista que es, porque al final de cuentas somos un instante, entonces no te sirve de nada tener lo mejor si el día de mañana vas a morir y no fuiste feliz por alcanzar cosas materiales. A veces que he ido a un campo, voy y me acuesto a oler como la tierra mojada, el olor del campo como tal, y para mí eso es un regalo. Entonces, es bien distinto cómo es la forma de pensar de muchas personas, que no creo que sea un pensamiento general, sino que habla más de tipos de pensamiento, ¿no? Pero pues se me hace muy absurdo eso que piensen que son superiores. Creo que si todos tuviéramos oportunidades de crecer, este país sería otra cosa, totalmente. Claro, claro. Fíjate que, por ejemplo, ahorita que te observo y que observo el trabajo que está detrás de ti y que me dices que es relativo a los migrantes, pues obviamente, ¿cuántos llegan? ¿Cuántos se pueden quedar digamos, en el país del norte, que es al que más acuden? ¿Cuántos realmente pueden tener una vida allá? ¿Cuántos no mueren? O sea, Esa es la cuestión que se vulnera mucho sus derechos humanos de los migrantes. Entonces, esta pieza habla sobre eso, sobre lo vulnerables que son estas personas y cómo los criminalizan. O sea, son víctimas totalmente y la verdad siento que este tema se debe de hablar bien como es entre países. Yo creo que no se le debe de negar la entrada o al menos si se les llega, como se está haciendo, que se está repatriando a las personas, pues que al menos sea con dignidad, porque son muy maltratados. O sea, yo tengo familiares que han emigrado a Estados Unidos, entonces nos han contado cómo fue su proceso de emigrar, lo duro que ha sido, o sea, que no,
y que es muy difícil realmente, no es como lo plantean, de que del sueño americano, ¿no? Es totalmente distinto, te la pasas trabajando todo el tiempo. Entonces, eh, pues yo trato de, bueno, esta pieza y tengo otra también dedicada a las personas, a los migrantes y ojalá pues empiecen a cambiar como estas situaciones y que como sociedad y en nuestro pensamiento cambie también, porque nosotros todos tenemos la posibilidad de algún día ser migrantes. No nos quita digamos, no somos objeto de no ser. Todos podemos llegar a ser migrantes en un momento. No, aparte de que somos en sí migrantes porque cada persona tiene una idea diferente de cualquier tema, ¿no? Entonces, Claro. el solo hecho de plantear tu forma de pensar ante un público diferente a ti, obviamente, pues te hace un migrante, porque tú vas llevando tu idea a otro lugar. Sin Sí, sí, embargo, sí, claro. pues te digo que también yo tengo una hermana que vive allá en los Estados Unidos, vive en California, y apenas le acaban de dar la nacionalidad, y ella tiene 20 años allá, trabajando, como tú dices, como mula, literal. Y no es eh, pues por tener algún parámetro, simplemente es nada más. O sea, no tampoco soy apoyadora del maltrato animal, ni mucho menos. Sí, Pero la realidad es que trabajan demasiado y pues ahorita pues mi hermana ya tiene la nacionalidad, ya es otra cosa, pero sí, ¿cuántos están allá así durante toda su vida buscando pues jitomate, algodón, etcétera, etcétera, o desempeñando las labores más inferiores, ¿no? O sea, tampoco se me hace justo. sí, porque normalmente como no tienen visa de trabajo o documentos que los acrediten, normalmente se les contrata trabajos más pesados, ¿no? O sea, que es como la mayoría creo que es al campo, entonces desarrollan labores más pesadas. Sí, 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 sí. Ay, hemos hablado acerca del motivo que te llevó a empezar a hacer pues este trabajo que realizas también. ¿Qué me puedes tú mencionar acerca, por ejemplo, del trabajo que tienes atrás de tus espaldas, de sus rostros, de sus Son, de todo? perdón. ¿Qué me puedes mencionar de los rostros, de las manos, de las flores, etcétera? ¿Cómo unes tú ese par o ese trío, o ese grupo de Es más grande la pieza, es de 2 metros. si está ahí? Aquí, sí, sí, es de 2 metros por uno y algo, no me acuerdo, 1,30. Precisamente es una escena de personas que están en el agua tratando no de cruzar, sino de sobrevivir a lo que les están haciendo. Entonces hay un rostro de preocupación, hay un rostro de angustia, de gritos, algunos ya no tienen signos vitales. Y es esta cuestión de lo fuerte que puede llegar a ser migrar, ¿no? Y entonces, como el agua corre, es un elemento que en los ríos que siempre está corriendo, está yendo hacia otros lados, los he puesto en esto, ¿no? En un río de agua que está corriendo, que lleva troncos, que va fuerte, que es que la presión del agua va rápido y que ellos están tratando de agarrarse de algún tronco, es decir, que sus raíces no las tienen, que ellos están sin raíces, pero están tratando de agarrarse de algo para sobrevivir esta corriente como que lleva de fuerza el río. Entonces, algunos ya han muerto, algunos están preocupados, es una situación de angustia que es, según yo y a lo que he platicado con migrantes, que es lo que les pasa a ellos al momento de que ya van llegando a las fronteras, que la adrenalina la traen a tope y empieza a haber una serie
dificultades, de situaciones que los ponen en riesgo. Entonces, no es algo evidentemente bonito, No, claro. pero, o sea, refleja lo que realmente, o trato yo de reflejar lo que ellos van sintiendo. Entonces, con elementos como el agua que va corriendo, que va migrando prácticamente a otro lugar a través de la fuerza que lleva la misma. Los troncos, como aquí hay un tronco que no lleva raíces, porque se están desprendiendo de sus propias raíces para llegar a un lugar, a otra cultura, a otras personas, otro idioma. Entonces no están fincados, sino que van y en el camino no saben qué les va a pasar. Es un grupo de 6. O sea, bueno, acá como no le he hecho todavía, no se ven los demás, pero aquí hay 1, 2, y el de acá es el tercero. Entonces es un cúmulo de cosas y todo esto lo trabajo a partir de recuerdos a veces de las personas que han migrado, que los he entrevistado. A veces algunos me baso en fotografía, pero ya es más recurrente, ya recurro más a la memoria que antes, que estaba más apegado a la fotografía. Ahora ya como que me desprendo mucho de eso. Entonces trato de hacer escenas que están más en mi mente o que si mi mente se ha imaginado de acuerdo a las historias que me han contado, porque yo nunca lo he vivido. Entonces trato de cómo sentir esa adrenalina, esa angustia a través de la imagen que estoy haciendo. Y obviamente, pues los símbolos, ¿no? Que en el arte son muy importantes, como son los troncos sin raíces, porque pues, vas perdiendo tus raíces, ¿no? Ah, La corriente, el agua, como movimiento, como vida, pero también como peligro. Entonces, es como las flores desprendidas, las hojas, digamos que el agua que está revuelta, que no sabes si te vas a chocar con una roca porque no estás viendo. Y cuando viajas, cuando migras, no sabes qué te vas a encontrar en el camino. Entonces, esa es la cuestión, de que se aborda el tema de acuerdo a símbolos eh, que de alguna forma interpreto como lo que ellos están viviendo, lo que han vivido, ¿no? Que van en el camino no sabiendo qué se van a encontrar, si los van a retener narcotraficantes o tratantes, o sea, ¿sabes? O sea, entonces, porque la trata de personas y de migrantes, o sea, está horrible en la frontera. Entonces, es esa cuestión, el río. O sea, no sé si alguna vez has estado en un río que lleva corriente y que va turbio, que no ujú. sabes qué te vas a encontrar adelante Estar ahí adelante. y que te puedes pegar en una roca, te puedes ir algo más profundo, te puede arrastrar más fuerte de un lado que de otro. Sí. Entonces, para mí ese es el caminar de un migrante, el no saber que en las dificultades en las que se va a encontrar, pero que conscientemente va en ese río tratando de sobrevivir. Muy bien, es grafito sobre papel, ¿verdad? ¿Qué papel utilizaste? Es carboncillo sobre Carboncillo. papel Buckingford. Es un papel, bueno, o sea, compro por rollo porque pues, en formatos pequeños no me cabrían este tipo de escenas, Claro, porque normalmente están súper detalladas. Y sí. el carboncillo lo ocupo porque cubre más que el grafito. Mm, Si fuera un formato más pequeño, utilizaría el grafito, pero claro. como son formatos grandes, Sí, trato de utilizar las barras de carbón para abarcar más espacios. sí. ¿No has probado con la piedra directamente? Machacarla y ponerla sobre Sí, no, y papel. técnicamente he intentado Ay, de todo, es como, o sea, por eso llego como a estos resultados técnicos, porque ajá. sí le he intentado de mil y un formas, porque aparte del carboncillo es muy inestable, entonces debes de saber aplicarlo para que no se te manche, para que no se te vaya con el viento, se te vaya ahí, Sí, entonces o para que pues simplemente no se te corra con la con barra, la mano, sí, la o con mano. la mano a veces, por eso voy trabajando en segmentos. Mira, si te das cuenta, son segmentos los que trabajo, Sí, así, para no irme llevando lo que ya todo, trabajé, porque una hojita me puede llevar una semana y de claro. repente me la llevo. No, pues no está padre. Lo fijas con algo, ¿no? Supongo yo, para Sí, 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 tengo un fijador aquí con el que hemos trabajado que ha resultado muy bueno.
¿ok? Sí, porque pues obviamente te digo, pues es que simplemente, aunque no toques el papel, de todas maneras, o sea, no falta con Sí, qué aparte del te lo papel, como lleves. es blanco, Ajá, siempre tiende a ensuciarse, pero a la de primera. bola. Es genial. Ay, ay, ay. Ah, los fallecidos, los que sufren hambre o falta de educación debido a la pobreza, se encuentran convertidos en puntos porcentuales en una estadística. Son los principales participantes en tus piezas, ¿no es así? Sí, 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 claro. Hay como dos, digamos, dos personajes principales, como las personas que yo conocí, que fueron parte de mi niñez, y que, bueno, que han venido muriendo a lo largo de los años, y las personas de las historias que a mí me cuentan, porque yo soy mucho de investigar, de ir a lugares y no investigar, o sea, no investigar el hecho como un policía o algo así, sino investigar la historia de la persona y darle un sentido más como personal de la vida de la persona. Y por eso la retrato. Quiero entender su vida, no tanto lo que le pasó, porque creo que es muy difícil que retraten a un familiar si murió y que tú lo hagas constantemente, o sea, o si lo llegas a ver, ¿no? Sería muy fuerte. Simplemente trato de entender la vida de la persona para poder de alguna forma retratar su esencia, que es muy difícil si no la conociste a esa persona, pero pues le echamos muchas ganas, mucho sentimiento y sobre todo investigación. Es un trabajo de investigación grande el que he llegado a hacer, porque no solo es ir y platicar con las personas que conocían o con la comunidad donde pasó un hecho, sino es ir más allá, es ir desprendiendo esas como barreras que te ponen las personas al no querer, pero de alguna forma entiendes cómo abordar un tema para que se pueda desenvolver el tema se pueda desenvolver y así lo puedas comprender mejor, porque no estás buscando pistas para agarrar a criminales, no, estás buscando pistas para entender a la persona, para entender cómo fue, quién fue, y así poderlo retratar. Entonces, es muy distinto el trabajo de investigación que hago a un trabajo periodístico o a un trabajo de criminalística, ¿no? Entonces, me inmiscuyo más en la historia de la persona. Es algo más, es un retrato personal, básicamente. Fíjate que, por ejemplo, cuando me puse a hacer este proyecto que se llama Entre Cenizas, eh, pues fue durante la pandemia, ¿no? Y yo lo que buscaba era realmente hablar con con distintos actores, ¿no? De lo que es el arte como tal, precisamente para llegar a un entendimiento de qué es lo que los lleva a hacer una determinada pieza, por qué tienen esa facilidad para hacerla, qué hay en su entorno, porque creo que no solamente son las piezas pueden ser hermosas como por ejemplo, o sea, hermosamente realizadas como la que tienes tú atrás, pero hay más, siempre va a haber más. Entonces, en ese concepto también soy como tú. Buscamos el saber qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre tras el pensamiento de una persona. Sí, claro. No es formidable, ¿no? Llegar a entender. Es, es un trabajo difícil porque no todos son empáticos, no todas las personas son empáticas. Y yo, por ejemplo, tengo algo curioso que muchas veces no comprendo los sentimientos, pero de alguna forma en mi interior los sé retratar. Entonces es complicado, no, no sé, yo creo que cada persona es distinta, cada persona puede abordar un tema e incluso una vez, bueno, o sea, viendo, creo que todos podemos llegar a ser artistas, bueno, creadores, por así decirlo. Todos podemos pintar, cantar, dibujar, tocar un instrumento, bailar.
y lo podemos llegar a hacer muy bien. Y creo que el humano tiene como la facilidad de expresarse, o sea, a pesar de que sea una persona introvertida, extrovertida, es muy independiente, pero creo que al menos la mayoría tienen la capacidad de expresarse y se representa de distintas formas. O sea, no sé si tú alguna vez has visto una academia de arte que ponen a la modelo, al modelo o al objeto y todos lo dibujan, pero si tú ves las piezas, cada pieza es distinta y te pones a ver la pieza y habla más de la persona que la retrató que del mismo objeto que está retratando. Entonces, yo creo que a veces es eso, ¿no? Que debemos buscar nuestro camino, independientemente de lo que hagamos. O sea, si son, por ejemplo, en mi caso, una denuncia social o un cuadro que está abordando un tema específico, un cuadro decorativo. Creo que la pieza en general al final habla más de la psicología de la persona que de lo que está tratando de hablar o del objeto mismo. Claro, claro, sí, es curioso. Yo fui modelo hace algún tiempo de pintores, ¿no? Entonces, pues cuando veía su trabajo, porque también nos reuníamos en un salón y obviamente, pues después de terminada la sesión, generalmente el maestro decía, bueno, pasa y ve los trabajos. Y cada uno era distinto. Sí, 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 Cada uno completamente. es totalmente diferente. Distinto, sí. Había algunos que quizás se parecían un poco más, pero a mí eso me habla de que la gente por lo regular cuando ve, no mira, no va un poco más allá. Entonces, pues bueno, es un poco complejo el enseñarle a alguien que tiene Sí, que tener más apertura mental para hacer algo que sea totalmente distinto a lo que, a lo que se ve, a lo que está en las paredes, ¿no? sí, Sí, claro. es complicado. La gráfica es el movimiento visual, cultural y social más difundido debido a la multiplicación de copias extraídas de una matriz. Aún recuerdo en mi mente nítidas las piezas de José Guadalupe Posada, Ángel Samarripa, Ezequiel Negrete, o sobre todo mi adorado Leopoldo Méndez. Cada uno de ellos, entre muchos otros, desde luego, defendió las cláusulas de un pensamiento diferente y radical para la época en la que vivieron, dentro de un México que ha cambiado, pero solo de indumentaria. Las necesidades primarias se han mantenido incólumes durante muchos siglos. ¿Qué significa para ti el empezar a ser un corresponsal de la gente que permanece en el anonimato? Pues de alguna forma siento mucha responsabilidad en cuanto a abordar eso, porque no es fácil, o sea, sinceramente es muy difícil. Aparte, digamos que muy complicada la forma de abordar un tema de violencia social, pero muy gratificante el hecho de que cuando logras una pieza y logras poner a esa persona en otro espacio, o sea, es decir, su imagen logra cambiar. Entonces, de alguna forma, esa persona que está representada pasa a representar a muchas otras que les pasó lo mismo. Entonces, se vuelven piezas que se identifican las personas con ellas. Entonces, es una gran responsabilidad como creador el hecho de retratar este tipo de cosas, porque se puede llegar a malinterpretar, siempre lo he dicho que esto se llega a malinterpretar muchísimo, pero a veces la gente no entiende que el arte no es, o sea, o una obra, una pieza, no es literalmente lo que tú estás viendo, o sea, hay muchas cosas detrás de ello, ¿no? Entonces se vuelve una pieza con un lenguaje distinto a veces, entonces yo creo que es muy gratificante para mí
pero lo hago siempre por necesidad de hablar de las personas que no están. Entonces, no por eso voy a ser un portavoz o me voy a creer un portavoz de los problemas sociales que pasan. No, todo lo contrario, una persona normal, común y corriente a la cual le tocó la violencia desmedida, que trata de abordarla y que trato de que mi obra sea muchos temas autobiográficos. Entonces, se vuelven temas de mi cotidianidad, por así decirlo, y que representan lo que yo he vivido, es decir, una época en específico, con un motivo en específico que es la violencia social. No, nunca me creería un portavoz de las personas porque son cosas que son palabras mayores, entonces jamás. Simplemente soy una persona abordando temas de su cotidianidad, temas autobiográficos, entonces, y trato de darles un sentido de denuncia, claramente, y que por medio de la gráfica, que es el principal medio en el que me desenvuelvo, tratar de llegar a más personas, no solo en las redes sociales, sino en los museos, ¿no? O en donde se difunda mi obra, y tratar de hablar de mí, de los problemas que yo creo que deben visibilizarse en México para mejorar como país y que no por ello van a dejar de importar más o menos otros problemas, otras representaciones, otros trabajos, porque pues, creo que todos tenemos la oportunidad de poder expresarnos y de ser completamente originales, ¿no? En nuestros temas y tratar de ser nosotros mismos, no copiar a los demás. Aprender de ellos, sí, está perfecto. Aprender de otras obras, de otros compañeros, colegas, artistas que han sido parte de la historia, pero nunca copiarlos, sino aprender de ellos para poder ser tú mismo. Exactamente. Bueno, mi querido Raúl, vamos a concluir esta entrevista, no sin antes decirles que el último jueves de este mes que viene, que es el mes de julio, nos vamos a ver a las 7 de la noche. Ya les pasaré yo la información para ahora sí, perdón, mostrar tu exposición virtual y tener una nueva entrevista. Claro que sí. ¿Hecho? Muchísimas gracias a los que ven. Ojalá concienticemos como sociedad todos los problemas que están pasando en México y que nos unamos como sociedad para poder salir de estas situaciones y aprender de ellas para que en un futuro no se repita. Está muy bien. Nos vemos, Raúl. Nos vemos, muchas gracias, hasta luego.